El viento de febrero, afilado y cruel, mordía la piel de Helena mientras contemplaba el esqueleto de piedra que se alzaba ante ella. El cortijo, el olivar de las sombras, no era un refugio, era una sentencia. El aire olía a tierra mojada y a derrota, un aroma que se había adherido a su alma en las últimas semanas. Cada ráfaga helada parecía susurrarle que diera media vuelta, que huyera de aquel mausoleo de tejas rotas y muros manchados por la humedad. Pero sus pies, anclados por el peso de la desesperación, no se movieron. Las voces del pueblo, cautelosas y llenas de una superstición antigua, le habían advertido. Hablaban de lamentos en las noches sin luna, de una tristeza tan densa que marchitaba los olivos cercanos. Pero para Helena, el frío real de la calle, el hambre que roía sus entrañas y la certeza de no tener a dónde ir, eran fantasmas mucho más aterradores. La vida que crecía en su vientre, su única conexión con el amor que le fue arrebatado, exigía un sacrificio, y ella estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier sombra, real o imaginada. Tomar la decisión había sido como saltar a un pozo oscuro sin saber si encontraría agua o rocas al final. La llave de hierro forjado que le entregó el viejo notario se sentía en su mano como un trozo de hielo, la única herencia de un marido cuya ausencia era un grito sordo en su pecho. No había esperanza en su gesto, solo la resignación de quien ha perdido todas las batallas y se adentra en la última, la definitiva, porque retroceder ya no es una opción. Cualquier infierno era preferible al vacío que la consumía. El portón principal cedió con un quejido metálico y prolongado que rasgó el silencio de la tarde. El sonido pareció despertar a los espectros del abandono. Al entrar en el patio principal, el olor se intensificó, una mezcla de polvo antiguo, de madera podrida y de secretos encerrados durante demasiado tiempo. Las malas hierbas se habían apoderado de las juntas de las losas y un silencio sepulcral, solo, roto por el silbido del viento entre las arcadas, envolvía la grandiosidad decrépita del lugar, recordándole su propia soledad. Cada paso que daba sobre las baldosas agrietadas levantaba nubes de un pasado que se negaba a morir. Se imaginó la vida que alguna vez debió llenar aquellos muros, las risas en el patio, el aroma del pan recién hecho emanando de la cocina. Ahora solo quedaba el eco de la ausencia. Apoyó una mano temblorosa en la pared fría y desconchada y cerró los ojos, intentando encontrar una brizna de la fuerza de Javier, el hombre que le había prometido un futuro que ahora yacía enterrado junto a él. Recordó con una punzada de dolor la opulencia de la casa de los Montenegro, el brillo de la plata en la mesa, el murmullo de las sedas y los perfumes caros que flotaban en el aire. Recordó la mirada gélida de su suegra y la sonrisa despectiva de su cuñado Ricardo al expulsarla, arrojándole unas pocas monedas como si fuera una limosna. Aquella humillación, aquel desprecio, por su origen humilde, era un veneno que, lejos de doblegarla, había encendido en su interior una llama de pura y obstinada supervivencia. Se aferró a la vida que crecía en su interior, la única verdad, el único tesoro que nadie podía arrebatarle. Aquel cortijo no era solo un montón de ruinas, era la última trinchera, el único legado de su amor y la única oportunidad para su hijo. Poco imaginaba que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo mucho más tangible y poderoso, algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Apenas unos meses antes, el mundo de Helena era un universo contenido en los brazos de Javier. Su vida no se medía en hectáreas ni en apellidos ilustres.
sino en la calidez de su pequeña casa alquilada en las afueras de Córdoba. El aire allí no olía a la cera pulida de los salones de los Montenegro, sino a la madera de olivo que Javier tallaba en su taller, a los guisos humildes que ella cocinaba a fuego lento y al aroma a tierra mojada que entraba por la ventana después de la lluvia, una promesa de vida simple y honesta. Javier era un hombre atrapado entre dos mundos. Por sus venas corría la sangre de los Montenegro, pero su corazón pertenecía a la tierra y a la mujer que había elegido contra todo pronóstico. Despreciaba la ostentación hueca de su familia, el brillo de los cubiertos de plata que solo servían para comer mentiras, y el rugido de los automóviles de lujo que los llevaban a ninguna parte importante. Encontraba más verdad en el tacto de una viga de madera vieja que en todas las palabras de su madre. Su amor había sido un acto de rebeldía silenciosa. Elena recordaba las tardes de domingo, cuando huían de las asfixiantes comidas, familiares para pasear por la ribera del Guadalquivir. Él le hablaba de sus sueños, de restaurar un viejo cortijo familiar, un lugar olvidado del que su padre apenas hablaba, donde podrían criar a sus hijos lejos de la ponzoña de la riqueza y el poder. Aquellas palabras, entonces promesas de un futuro luminoso, eran ahora astillas clavadas en su memoria, recordatorios de todo lo que le había sido robado. La felicidad era algo tangible, casi se podía tocar en el aire de su hogar. Era el sonido de la garlopa de Javier por la mañana, la sensación de sus manos callosas acariciando su vientre creciente por la noche, el sabor del café compartido en el pequeño patio, mientras el sol teñía de oro las paredes encaladas. No poseían nada que el mundo considerase valioso, pero lo tenían todo. Eran un reino de dos, pronto de tres, y se sentían invencibles, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. Una sombra con el rostro calculador de Ricardo y la mirada gélida de doña Isabel. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche, sin aviso, con una violencia inusitada. Empezó como una fiebre terca, un malestar que el médico de la familia, un hombre de ojos huidizos y manos siempre frías, despachó con displicencia como un simple enfriamiento. Pero el fuego en el cuerpo de Javier no remitía. Pronto, el sudor helado empapaba las sábanas y los delirios comenzaron a robarle la coherencia, llevándolo a lugares oscuros donde Elena no podía seguirle. Ella lo cuidó con una devoción desesperada, aplicando paños fríos en su frente ardiente, susurrándole palabras de amor y esperanza que se perdían en el abismo de su inconsciencia. El olor a enfermedad, una mezcla agria de sudor y medicamentos inútiles, impregnó cada rincón de la casa, desplazando el aroma familiar de la madera y el hogar. El miedo era un sabor amargo y constante en su boca, un nudo en su garganta que le impedía tragar. La visita de doña Isabel fue una tormenta de seda negra y perfume caro en la humilde habitación. No ofreció consuelo, solo una inspección crítica, sus ojos juzgando el desorden de la desesperación, la pobreza de los remedios caseros. Ricardo la acompañaba, un espectro silencioso apoyado en el marco de la puerta, cuya única preocupación parecía ser la integridad de sus zapatos italianos de piel en aquel suelo modesto. Su presencia no era la de una familia preocupada, sino la de acreedores esperando el vencimiento de una deuda. Javier luchó durante una semana, una agonía silenciosa que Elena vivió minuto a minuto. En sus escasos momentos de lucidez, sus ojos la buscaban, llenos de un pánico que no se atrevía a nombrar. Una noche, mientras ella sostenía su mano, él apretó la suya con una fuerza sorprendente. «El olivar», susurró con los labios secos, «es vuestro. La llave, la verdad, está en la raíz». Luego, el delirio lo reclamó de nuevo y Elena no comprendió que aquellas eran sus últimas voluntades, su último intento de protegerla. La muerte llegó al amanecer,
con la misma discreción cruel con la que había llegado la enfermedad. El silencio que siguió al último aliento de Javier fue el sonido más ensordecedor que Elena había escuchado jamás. Fue un vacío que lo devoró todo: el aire, la luz, la esperanza. Se quedó inmóvil, sosteniendo una mano que ya no le devolvía el calor, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, indiferente, iluminando el rostro pálido del hombre que había sido su mundo entero. La maquinaria de los Montenegro se puso en marcha con síntesis, una eficiencia aterradora. Antes de que el cuerpo de Javier se hubiera enfriado, Ricardo ya estaba allí, no para ofrecer un hombro en el que llorar, sino para tomar el control. Organizó el funeral más suntuoso que Córdoba había visto en años. Una exhibición de poder y riqueza que era una ofensa a la memoria del hombre sencillo que había sido su hermano. Elena fue relegada a un segundo plano, una viuda decorativa y molesta en el gran teatro de la pena de los Montenegro. El día después del entierro, fue convocada a la mansión familiar. Al cruzar el umbral, el frío del mármol bajo sus pies pareció subirle por la espina dorsal. El aire olía a lirios blancos y a la cera de los innumerables candelabros, un aroma fúnebre y opresivo. Doña Isabel la esperaba en el gran salón, sentada en un sillón que parecía un trono, vestida con un luto tan impecable que resultaba insultante. Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, haciendo girar un brandy en una copa de cristal tallado. No hubo, en preámbulos, ni una sola palabra de compasión. La voz de doña Isabel fue tan afilada como un trozo de hielo. Le comunicó que su presencia allí había terminado, que el breve y desafortunado capítulo de su vida como esposa de un Montenegro había concluido. Le dijo que recogiera sus escasas pertenencias de la casa que había compartido con su hijo y desapareciera, que volviera al fango del que Javier, en un capricho inexplicable, la había sacado. Elena, aturdida por el dolor y la crueldad, apenas pudo articular palabra. El shock la había dejado vacía, una cáscara hueca a merced de la tormenta. Fue entonces cuando Ricardo se acercó, con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Sacó de su cartera un fajo de billetes, una cantidad insultantemente pequeña, y se los arrojó sobre una mesita de caoba con un gesto de profundo desdén, como quien paga a una sirvienta a la que acaba de despedir. «Mi madre es demasiado generosa», siseó, su aliento oliendo a licor caro y a podredumbre moral. «Esto es más de lo que vales. Ahora vete. No queremos volver a ver tu cara por aquí. Manchas el buen nombre de esta familia». Cada palabra era un latigazo, una humillación calculada para romper lo poco que quedaba de su espíritu. La opulencia de la sala, los tapices flamencos y los retratos de ancestros de mirada severa parecían ser cómplices de su ejecución social. La humillación le quemó las mejillas, una llamarada de vergüenza y rabia impotente que la sacó de su letargo. No tocó el dinero. Miró a los ojos de Ricardo, luego a los de su suegra, y por primera vez vio con claridad la naturaleza de su maldad. No era solo desprecio de clase, era algo más profundo, más oscuro. Era el miedo, un miedo que en aquel momento no pudo comprender, pero que sintió como una corriente eléctrica en el aire. Se dio la vuelta sin decir una palabra, porque no había palabras para describir el abismo que se había abierto en su interior. Caminó con la cabeza alta, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda. Cada paso para salir de aquella casa era un esfuerzo sobrehumano. El portón de hierro forjado se cerró tras ella con un sonido metálico y definitivo, el sonido de una vida que se clausuraba para siempre. Sola en la calle, el sol de la tarde la cegó por un instante. El mundo seguía girando, indiferente a su catástrofe personal. El sonido de la ciudad, el paso de los carruajes y el murmullo de la gente le llegaba como un eco lejano. Se sentía despojada de todo, no solo de su marido y su
hogar, sino de su propia identidad. Era una nadie, una viuda sin nombre con un hijo en el vientre que había sido repudiado antes incluso de nacer. El peso de su embarazo, que hasta entonces había sido una fuente de alegría y esperanza, se convirtió en una carga de pánico. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿A dónde iría? El hambre, una amenaza lejana hasta ese momento, se convirtió en una certeza inminente. El futuro se extendía ante ella como un desierto sin fin, un páramo de soledad y miseria. Se apoyó contra un muro, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, esquivando las miradas curiosas de los transeúntes. Cada rostro feliz, cada pareja que reía, era una tortura. El lujo de los escaparates, los vestidos de seda y las joyas brillantes se burlaban de su desamparo. Era una paria en su propia ciudad, una sombra errante en un mundo que ya no le pertenecía. El frío no era solo del aire, era un frío que le nacía de los huesos. Fue entonces, en su momento de más absoluta desesperación, cuando una mano se posó suavemente en su hombro. Se giró, asustada, y vio el rostro amable y arrugado de don Anselmo, el viejo notario de Javier, un hombre cuya reputación de honradez era una rareza en aquellos círculos. Sus ojos, tras unas gafas gruesas, la miraban con una profunda compasión, como si pudiera ver la magnitud de la tragedia que la envolvía. «Señora Elena», dijo con una voz suave y respetuosa, «la he estado buscando. Javier me hizo prometerle algo. Temía que algo así pudiera suceder. La sorpresa impidió que Elena se derrumbara. Aquellas palabras eran un ancla en medio del naufragio, un hilo de luz en la oscuridad más absoluta. No estaba completamente sola. El amor de Javier la había alcanzado incluso desde más allá de la muerte. El notario la condujo a su despacho, un lugar que olía a papel antiguo y a justicia. Le ofreció un vaso de agua y esperó a que sus temblores cesaran. Luego, con una solemnidad que le devolvió un ápice de dignidad, abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre lacrado. Era el verdadero testamento de Javier, un documento redactado en secreto, un último acto de amor y de guerra contra su propia familia. Mientras don Anselmo leía las cláusulas, Elena escuchaba como si se tratara de un sueño. Las palabras único heredero, legado de amor, propiedad legítima, resonaban en la silenciosa oficina. Javier le había dejado el cortijo, el olivar de las sombras, la finca original de la familia, un lugar que los Montenegro consideraban maldito y sin valor, pero que para él representaba la única herencia verdadera y libre de la mancha de su linaje. No era una mansión, pero era un techo. No era una fortuna, pero era una oportunidad. Era la llave que Javier le había dejado, la llave para encontrar la verdad en la raíz. Con el testamento en la mano, un simple papel que prometía un techo pero no ofrecía calor, Elena salió a las calles de Córdoba, sintiéndose más desamparada que nunca. Aquel documento era una llave a un futuro incierto, pero la cerradura estaba a kilómetros de distancia y la noche, fría y real, se cernía sobre ella con la indiferencia de un depredador. El hambre era una bestia que comenzaba a roerle las entrañas, un recordatorio brutal de que la justicia de los hombres, escrita en tinta y sellos, no servía para llenar un estómago vacío ni para acallar el miedo que galopaba en su sangre. La primera noche la pasó acurrucada en el atrio de una iglesia, buscando refugio del viento helado que se colaba por las callejuelas como un lamento. El mármol frío se filtraba a través de su ropa raída, un frío que parecía nacer de la misma piedra y adentrarse en sus huesos. Cada sonido de la ciudad que se iba a dormir era un recordatorio de su soledad, de los miles de hogares cálidos de los que ella había sido expulsada.
sintió una patada suave en su vientre, y las lágrimas que había contenido se derramaron, silenciosas, por su rostro sucio de polvo y pena. Los días que siguieron se convirtieron en una peregrinación de humillaciones. Intentó vender el único recuerdo de valor que le quedaba, un pequeño medallón de oro que Javier le regaló en su primer aniversario. El joyero, un hombre de ojos pequeños y avaros, vio la desesperación en su mirada y le ofreció una miseria, una cantidad que era un insulto a la memoria que representaba. Elena aceptó, tragándose el orgullo junto con la saliva amarga de la impotencia, porque la supervivencia de su hijo valía más que cualquier metal precioso. Buscó ayuda en las pocas personas que había conocido en su vida junto a Javier, pero las puertas se cerraban ante ella con una amabilidad temerosa. El poder de los Montenegro era una sombra larga y densa que cubría toda la ciudad. Nadie se atrevía a ofrecerle cobijo por miedo a las represalias. Escuchaba susurros de compasión tras los portones cerrados, pero la compasión no la abrigaba por la noche ni calmaba el llanto sordo de su estómago, convirtiéndola en una apóstol de la desdicha en su propia tierra. Poco a poco, su figura se fue fundiendo con la de los desheredados de la ciudad. El polvo del camino se adhirió a su vestido de luto, y el hambre afiló sus facciones, dándole un aire fantasmal que hacía que la gente apartara la mirada. Los aromas que emanaban de las panaderías y las cocinas eran una tortura exquisita, un recordatorio constante del mundo del que había sido arrancada. La opulencia de los escaparates, el brillo de los automóviles de lujo que pasaban a su lado salpicando los charcos, todo parecía burlarse de su miseria con un desdén silencioso y cruel. Fue en una de esas mañanas grises, mientras buscaba el calor esquivo de un rayo de sol sentada en un banco de la plaza, cuando escuchó la conversación. Dos ancianas, con sus rostros surcados de arrugas como mapas de una vida difícil, hablaban en voz baja sobre el olivar de las sombras. Usaban palabras como maldito, la tierra con memoria, y contaban la historia de una familia desaparecida y de unos lamentos que, según decían, todavía se podían oír en las noches de viento. Hablaban del cortijo no como una propiedad, sino como una tumba abierta. Aquellas palabras, cargadas de la superstición de siglos, se clavaron en el corazón de Elena como astillas de hielo. El lugar que representaba su única esperanza era también un nido de fantasmas, un lugar temido y evitado por todos. Por un momento, la idea de ir allí le pareció una locura, un suicidio. ¿Qué clase de futuro podría ofrecerle a su hijo en un lugar del que todos huían? El miedo a lo desconocido, a las sombras y a las leyendas se sumó al peso de su ya insoportable carga. La duda la paralizó durante 2 días más, 2 días en los que la lluvia fría de febrero no le dio tregua. Empapada hasta los huesos, temblando en un portal mientras veía a las familias pasar, abrigadas y ajenas a su sufrimiento, tocó el fondo del abismo. Se sintió fracasar. Le estaba fallando a Javier, le estaba fallando a la vida que llevaba dentro. La desesperación era un océano negro y sentía que se ahogaba, que las fuerzas la abandonaban para siempre en aquella indiferencia de piedra y lluvia. Fue entonces, en la más profunda oscuridad, cuando una llama se encendió en su interior. Apretó contra su pecho el papel del testamento, notando su textura frágil y poderosa a la vez. Recordó las últimas palabras de Javier. La verdad está en la raíz. Comprendió que el verdadero fantasma, la verdadera maldición que debía temer, no habitaba en un cortijo abandonado, sino en los lujosos salones de los Montenegro. Su maldad era real, tangible y mucho más peligrosa que cualquier espectro. Con el poco dinero que le quedaba, compró un pan y un billete para el autocar
que la llevaría al pueblo más cercano a la finca. Aquel simple acto, el de gastar sus últimas monedas en un viaje hacia lo desconocido, fue el mayor acto de fe de su vida. No era una huida, era el primer paso de una batalla. Estaba eligiendo enfrentarse a los fantasmas del pasado para poder darle a su hijo un futuro libre de los monstruos del presente. El viaje en el traqueteante vehículo fue un purgatorio de rostros anónimos. Nadie reparó en la mujer embarazada, con la mirada perdida en los campos de olivos que pasaban veloces tras el cristal empañado. Era invisible, una más entre la multitud de almas que cargan con sus propias penas en silencio. Su historia, como tantas otras, corría el riesgo de perderse en el olvido. Una nota a pie de página en el gran libro de la indiferencia del mundo. Creemos que cada historia de lucha y resiliencia merece ser contada, que la fuerza de una madre puede cambiar el mundo. Si el coraje de Elena ha tocado tu corazón, ayúdanos a que su viaje no sea en vano. Comparte este relato para que su voz llegue más lejos. Suscríbete para ser testigo de su destino y déjanos un me gusta como un faro de esperanza en su largo camino. Tu apoyo es el viento que impulsa sus velas en esta tempestad. Al bajar del autocar, el silencio del campo la envolvió. El aire era más limpio, pero también más frío. El camino de tierra que conducía al cortijo se extendía ante ella como una promesa y una amenaza. Cada paso era un esfuerzo, el peso de su vientre tirando de ella hacia la tierra, pero la imagen del rostro de Javier en su memoria la empujaba hacia adelante. Caminaba hacia su herencia, una herencia de piedra, soledad y quizás de verdad. Y entonces, tras una curva del camino flanqueada por olivos, centenarios de troncos retorcidos, lo vio. El olivar de las sombras se alzaba en una pequeña colina, recortando su silueta contra el cielo gris plomizo. Era más grande y más desolador de lo que había imaginado. Un esqueleto de piedra y tejas rotas, con las cuencas vacías de sus ventanas pareciendo observar su llegada con una hostilidad milenaria. El viento silbaba entre sus muros como un suspiro de ultratumba. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante sus pies se negaron a avanzar. Todas las historias de las ancianas, todos los miedos atávicos a la oscuridad y a lo que no se puede explicar, volvieron para atenazarla. Se sintió pequeña, una intrusa a punto de profanar un lugar sagrado o maldito. Estuvo a punto de dar media vuelta, de volver a la nada de la que venía, porque incluso la nada parecía más segura que aquel mausoleo. Pero en ese preciso instante, su hijo se movió dentro de ella, un aleteo de vida, una afirmación rotunda de su existencia. Aquel pequeño gesto lo cambió todo. Ya no se trataba de su miedo, se trataba de la supervivencia de él. Aquellos muros no eran una tumba, debían ser una cuna. Aquellas sombras no eran una amenaza, debían convertirse en un refugio. La maternidad era un instinto más poderoso que el terror, una fuerza de la naturaleza imposible de doblegar. Avanzó con paso firme hacia el imponente portón de hierro forjado. La llave que le había entregado don Anselmo se sentía como un trozo de hielo en la palma de su mano, pero su determinación era un fuego que le ardía en el pecho. Había llegado a su última trinchera, había perdido su hogar, su estatus, el amor de su vida y el respeto de la sociedad, pero en aquella desolación había encontrado algo mucho más valioso, la certeza inquebrantable de su propia fuerza. El portón de hierro cedió con un quejido agónico, abriendo paso a un patio que era un camposanto de la belleza. La piedra, antaño orgullosa, estaba cubierta por un sudario de musgo y hiedra. El olor a tierra mojada, a hojas podridas y a la profunda soledad de las cosas olvidadas la golpeó con la fuerza de una ola. El viento se colaba por las arcadas rotas.
entonando una melodía fúnebre que parecía hablar de un dolor demasiado antiguo para ser recordado. Elena sintió el peso de cada teja rota, de cada ventana ciega, como si la ruina del edificio fuera un reflejo de su propia alma devastada. Avanzó por el patio invadido por las malas hierbas, sus zapatos hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. El silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón, un tambor de guerra solitario en un mundo abandonado. Entró en lo que debió ser el salón principal, un espacio cavernoso donde los fantasmas de la opulencia aún danzaban en los jirones de los tapices y en el esqueleto de una lámpara de araña que pendía del techo como una bestia muerta. El polvo lo cubría todo, una fina capa de tiempo sedimentado que ahogaba cualquier vestigio de color o vida. La primera noche fue un descenso a las profundidades del miedo. Se acurrucó en un rincón de la cocina, la única estancia, con una puerta que aún encajaba en su marco, envuelta en la única manta que poseía. El frío de la piedra se filtraba por sus huesos, un frío húmedo y persistente que ninguna manta podía combatir. Afuera, la casa crujía y gemía, cada sonido amplificado por la oscuridad y la soledad, como si los muros le estuvieran contando sus secretos más oscuros. Apretó las manos sobre su vientre, buscando en la vida que crecía en su interior el único calor verdadero. Con las primeras luces del alba comenzó su guerra personal contra el abandono. Empezó por la cocina, armada con un cubo oxidado y unos trapos encontrados en una alacena. El trabajo era una tortura física. El polvo se le metía en la garganta, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. El olor a moho y a nido de ratón era tan intenso que le provocaba náuseas. Sus manos, no acostumbradas a tal aspereza, pronto se llenaron de arañazos y ampollas, pero ella seguía, movida por una furia sorda contra la desolación. Cada día era una repetición del anterior, una batalla agotadora por reclamar un pequeño espacio a la ruina. Barrió suelos cubiertos por una alfombra de escombros y hojas secas. Fregó baldosas que no habían visto el agua en medio siglo, descubriendo bajo la mugre patrones geométricos de una belleza olvidada. Sacó al patio muebles rotos y carcomidos, creando una pira funeraria de un pasado glorioso. El esfuerzo físico era brutal, sobre todo en su estado, pero el agotamiento era un bálsamo que acallaba los pensamientos y le permitía dormir unas pocas horas sin soñar. Los sonidos de su trabajo rompieron el silencio sepulcral del cortijo. El raspar de la escoba, el eco del agua al caer en el cubo, el chirrido de un gozne al ser forzado, eran los sonidos de la vida regresando, por muy humilde que fuera. A veces se detenía, con la espalda dolorida y el sudor perlando su frente, y escuchaba. Le parecía que la casa respondía, que los viejos muros suspiraban con una especie de alivio, como si agradecieran que alguien por fin hubiera venido a despertarlos de su largo y polvoriento sueño. Una semana después, había conseguido que la cocina y una pequeña alcoba contigua fueran casi habitables. El aire allí dentro ya no olía a podredumbre, sino al humo de la leña que quemaba en la chimenea y al guiso de patatas y hierbas silvestres que cocinaba a fuego lento. Era una victoria pírrica contra un enemigo inmenso, pero era una victoria. Por primera vez en meses sintió la sombra de algo parecido a un hogar, un refugio precario construido con sus propias manos heridas y su inquebrantable voluntad. Fue entonces cuando decidió enfrentarse al gran salón, el corazón oscuro de la casa. La estancia la intimidaba con su tamaño y su decadencia. Un enorme tapiz, descolorido y comido por la polilla, cubría casi por completo una de las paredes. Representaba una escena de caza, con nobles de rostros altivos y perros de presa congelados en plena carrera. Era un vestigio de la soberbia de los Montenegro,
una pieza que Elena sintió la necesidad de arrancar, como si quisiera borrar su presencia de aquellos muros. Mientras tiraba de la pesada tela, sintió una corriente de aire helado en el rostro, un aire antinatural y profundo que no venía de ninguna ventana rota. El tapiz se resistía, anclado a la pared por gruesos clavos de forja. Con la ayuda de una vieja barra de hierro que usaba como palanca, hizo saltar uno de los anclajes. El tapiz se desprendió con un sonido sordo, levantando una nube de polvo tan densa que la hizo toser. Cuando el aire se aclaró, lo que vio la dejó sin aliento. Detrás del tapiz no había un muro de piedra uniforme, sino el contorno perfectamente dibujado de una puerta de madera oscura, sin pomo ni cerradura visible. Estaba tan integrada en la pared que era casi imperceptible. Aquella corriente de aire frío emanaba de sus juntas, un aliento gélido que parecía venir de las entrañas de la tierra. La curiosidad, más fuerte que el miedo, se apoderó de ella. Recorrió el contorno de la puerta con los dedos, buscando un mecanismo, un resquicio. La madera era recia, de roble macizo, y parecía sellada por el tiempo. Empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un milímetro. La frustración la invadió. Aquel secreto, fuera cual fuese, estaba decidido a no revelarse. Se sentó en el suelo polvoriento, mirando la puerta oculta, sintiendo que al otro lado se encontraba una pieza clave del puzzle de su desgracia. Recordó entonces a Mateo, el anciano guardés que había mencionado el notario, un hombre leal a Javier que vivía en una pequeña casa al otro lado del olivar. Con la esperanza renovada, recorrió el camino hasta su morada. Mateo la recibió con una mirada que mezclaba la sorpresa y una profunda sabiduría, como si la hubiera estado esperando. Le contó su descubrimiento, y los ojos del anciano brillaron con una luz extraña, una mezcla de temor y vindicación. Juntos regresaron al salón. Mateo no necesitó muchas explicaciones. Observó la puerta, golpeó la madera en varios puntos y luego se concentró en una de las piedras del marco. Con la ayuda de un cincel y un martillo, trabajó con una precisión que desmentía su edad. Tras unos minutos de esfuerzo, la piedra cedió, revelando un mecanismo de hierro oxidado. El anciano tiró de él con un gruñido y con un estruendo que retumbó en toda la casa. La puerta secreta se abrió hacia adentro. Una bocanada de aire viciado, cargado con el olor a vino derramado y a tierra húmeda, salió de la oscuridad. Reveló una escalera de caracol que descendía a las tinieblas. Mateo le tendió un viejo candil de aceite. «Hay lugares que guardan más memoria que los hombres, señora», dijo con voz grave. El joven Javier intuía que las raíces de esta casa eran más profundas de lo que su familia quería admitir. Elena encendió la mecha. La pequeña llama amarilla danzó, proyectando sombras temblorosas en sus rostros. Tomó aire y comenzó el descenso, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Cada escalón de piedra estaba resbaladizo por la humedad, y el frío se intensificaba a cada paso, como si estuviera entrando en una tumba. El silencio era absoluto, solo roto por el goteo lejano del agua filtrándose por algún lugar. La escalera desembocaba en una bodega abovedada, más grande de lo que habría podido imaginar. Hileras de barricas cubiertas por un manto de telarañas se alineaban contra las paredes, como sarcófagos de un vino que nadie bebería jamás. El aire era pesado, casi irrespirable, una cápsula del tiempo que había permanecido sellada durante décadas. La luz del candil apenas lograba arañar la oscuridad, revelando solo fragmentos de aquel santuario olvidado. Guiada por una intuición, por las últimas palabras de Javier resonando en su mente, la verdad está en la raíz. No se detuvo en las barricas. Su mirada recorrió las paredes de piedra, buscando algo fuera de lugar. Al fondo de la bodega, detrás de un enorme tonel que yacía de costado,
Notó que una de las losas del suelo tenía un color ligeramente distinto, como si hubiera sido removida en el pasado. Con la ayuda de la barra de hierro y con un esfuerzo que la dejó sin aliento, consiguió levantar la pesada losa. Debajo, en un hueco excavado en la tierra, reposaba un pequeño cofre de madera de nogal con las cantoneras de latón ennegrecidas por la humedad. No era grande, pero se sentía extrañamente pesado, como si contuviera no solo objetos, sino el peso de una historia entera. Lo sacó del hueco con manos temblorosas. El cofre no tenía candado. Una pequeña pestaña de latón lo mantenía cerrado. Con el corazón en un puño, la levantó. La tapa se abrió con un suave crujido de la madera reseca. El olor a papel viejo y a cuero curtido llenó el aire denso de la bodega. No había monedas de oro, ni las joyas que la codicia de los Montenegro habría buscado. Había algo infinitamente más valioso y peligroso: la verdad. En el interior, cuidadosamente envueltos en un paño de lino, había varios legajos de documentos. El primero que tomó en sus manos era un título de propiedad original, con una caligrafía elegante y sellos de lacre. Demostraba sin lugar a dudas que el cortijo, el olivar de las sombras y todas sus tierras pertenecían a una familia apellidada Vélez. El nombre Montenegro no aparecía por ninguna parte. Debajo del título había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran la correspondencia entre el abuelo de Javier y un tal don Alejandro Vélez. Elena leyó con creciente horror cómo un préstamo amistoso se convertía en una deuda asfixiante, cómo las amenazas veladas daban paso a una ejecución fraudulenta. Era la crónica detallada de una traición, el robo legalizado de la vida y el patrimonio de toda una familia. En el fondo del cofre, como un corazón silencioso, reposaba un pequeño diario encuadernado en cuero. En la primera página, con una caligrafía delicada, se leía el nombre Sofía Vélez. Elena lo abrió y comenzó a leer las anotaciones de una mujer que describía la angustia creciente, el acoso del abuelo Montenegro, el miedo por la vida de su esposo y de su pequeño hijo. La última entrada estaba fechada 70 años atrás. La letra era casi ilegible, deformada por el temblor de la mano que la escribió. Hablaba de una visita nocturna, de gritos ahogados y de una oscuridad que se cernía sobre ellos. «Nos lo quitarán todo», escribía Sofía. «Nuestra tierra, nuestro nombre, quizás incluso la vida. Que Dios se apiade de nosotros porque los hombres no lo harán». La página siguiente había sido arrancada bruscamente. En la penumbra de la bodega, sosteniendo aquel diario, Elena comprendió la verdadera naturaleza de la maldición del cortijo. No eran fantasmas ni lamentos en el viento. La maldición era la memoria, el eco de una injusticia tan profunda que había envenenado la misma tierra. La fortuna de los Montenegro, su estatus, el brillo de sus automóviles de lujo y la seda de sus vestidos, todo estaba cimentado sobre la tumba de los Vélez. La repentina enfermedad de Javier, su insistencia en recuperar aquel lugar olvidado, el odio visceral de doña Isabel y Ricardo hacia ella, todo encajó con una claridad dolorosa y aterradora. No la despreciaban solo por ser pobre, la temían. Temían que Javier, antes de morir, le hubiera confiado la llave no solo del cortijo, sino del secreto que podía destruirles. El tesoro que había encontrado no era de oro, era de tinta y papel, y tenía el poder de desenterrar a los muertos y hacer temblar los cimientos de un imperio. Subió las escaleras lentamente, como si saliera de un sueño. Ya no sentía el frío ni el cansancio. Una nueva energía, fría y afilada como el acero, recorría sus venas. El dolor de su pérdida se había transformado en un propósito. La mujer asustada que había llegado a aquel lugar había muerto en esa bodega. En su lugar había nacido una guardiana de la memoria, la heredera
no solo de unas tierras, sino de una deuda de justicia que llevaba 70 años esperando ser saldada. La noticia, como una semilla llevada por el viento de la maledicencia, no tardó en germinar en los lugares equivocados. Partió de una palabra imprudente de Mateo en la taberna del pueblo, un comentario orgulloso sobre cómo la nueva señora había encontrado el alma del cortijo, cómo había despertado a la casa de su letargo. En las bocas de los envidiosos, el alma se convirtió en oro, y el despertar de la casa en el hallazgo de un tesoro escondido por los antiguos dueños. El rumor creció, se adornó y viajó rápido, buscando el oído que más anhelaba escucharlo. Llegó a los salones de Córdoba, deslizándose como una serpiente entre el tintineo de las copas de cristal y el aroma de los puros caros. Aterrizó en el despacho de Ricardo Montenegro, un hombre cuya única fe era la codicia y cuyo único Dios era el dinero. La palabra tesoro, asociada al lugar que su estúpido hermano había regalado a una campesina, fue para él una ofensa personal y una llamada a las armas. La superstición de su familia sobre aquel lugar era, para él, la coartada perfecta que los viejos habían usado para ocultar una fortuna. La idea de que Elena, la mujer a la que había humillado y arrojado a la calle con unas míseras monedas, estuviera ahora sentada sobre una pila de oro, le envenenó la sangre. La avaricia, afilada por el desprecio, se convirtió en una obsesión febril. No se trataba solo de la riqueza, se trataba de reafirmar el orden natural de las cosas. Los Montenegro poseían, los demás servían. Aquella mujer había osado desafiar esa ley y ahora pagaría por su insolencia, devolviéndole lo que, por derecho de linaje y de crueldad, le pertenecía. Aquella misma noche, el rugido del motor de su hispano-suiza negro rasgó el silencio sagrado del campo andaluz. El vehículo, una bestia de acero y cromo pulido, devoraba el camino de tierra, sus potentes faros cortando la oscuridad como dos cuchillas de luz blanca y arrogante. Era una profanación, la llegada de un mundo de prisas y de ruido a una tierra que solo entendía del lento girar del sol y la luna. Dentro, Ricardo sentía el poder vibrar a través del volante, un anticipo de la victoria que saboreaba de antemano. El automóvil se detuvo bruscamente frente al portón y el repentino silencio que siguió al apagado del motor fue más atronador que el estruendo. Del coche descendieron 3 sombras. Ricardo, impecable en su traje de lana inglesa, y a su lado 2 hombres de hombros anchos y rostros que no invitaban a hacer preguntas. El sonido de sus zapatos caros al pisar la grava del patio fue un crujido de profanación. El sonido de la urbe violando la paz del campo, de los lobos entrando en el redil. Elena oyó el motor y su corazón se detuvo por un instante antes de empezar a latir con una violencia desbocada. Un sudor frío le recorrió la espalda. No necesitaba verlos para saber quiénes eran. El miedo, aquel viejo conocido, la atenazó, un puño helado apretándole las entrañas. Pero entonces su mano encontró el pequeño diario de cuero sobre la mesa. Su tacto, la fragilidad de sus páginas, le infundieron una extraña calma, un coraje que no nacía de ella, sino de la mujer que había escrito aquellas palabras 70 años atrás. Decidió no esperar a que echaran la puerta abajo. Con un gesto que le costó un mundo, se levantó y caminó hacia la entrada. Abrió la pesada hoja de madera justo cuando el primer golpe iba a resonar. Se quedó allí, enmarcada en el umbral, con la cálida luz del candil a su espalda, dibujando su silueta embarazada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, fijos en los de Ricardo, ardían con una luz oscura e inquebrantable, la luz de quien ya no tiene nada que perder y por tanto es invencible. Ricardo se sorprendió por un instante, pero enseguida compuso una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entró sin ser invitado, sus hombres detrás de él,
y paseó la mirada por la humilde cocina, reparando con desdén en la limpieza, en el fuego que ardía en la chimenea, en la pobreza digna de aquel refugio. El aire se llenó con el olor de su opulenta colonia, un perfume caro y agresivo que luchaba por imponerse al aroma a leña y a guiso de hierbas. «Querida cuñada», dijo, su voz un goteo de falso afecto, «me preocupaba tu seguridad aquí, sola. He venido a llevarte a un lugar mejor». La máscara de la cordialidad cayó al suelo tan rápido como se la había puesto. Su mirada se endureció, convirtiéndose en dos esquirlas de hielo. «He oído que has tenido suerte», siseó, acercándose a ella, «que mi hermano no era tan idiota como pensaba y que sabía dónde buscar. Lo que sea que hayas encontrado en esta pocilga es de la familia, es nuestro. Dámelo, Helena, dámelo ahora y quizás sea generoso». La palabra familia en sus labios era un insulto, una cadena con la que pretendía someterla de nuevo. Pero la mujer que tenía delante ya no era la misma. Helena negó lentamente con la cabeza, su mirada tranquila y fija en la suya. «Aquí no hay ningún tesoro, Ricardo, solo piedras viejas y recuerdos». Su voz era apenas un susurro, pero resonó en el tenso silencio con la fuerza de una campana. Esa calma, esa ausencia total de pánico, fue lo que desató la furia de su cuñado. Esperaba lágrimas, súplicas, no aquella fortaleza de granito que no sabía cómo resquebrajar. Uno de los matones, interpretando la creciente ira de su patrón, dio un paso amenazante hacia ella, haciendo crujir los nudillos de sus enormes manos. El olor a tabaco rancio y a vino barato que emanaba de él llenó el espacio que los separaba, un olor a violencia contenida. La amenaza era palpable, una bestia a punto de ser liberada en la pequeña cocina. El aire se espesó, cargado de una electricidad que erizaba la piel, y el crepitar del fuego pareció enmudecer ante la inminencia del estallido. Fue entonces cuando Helena jugó su única carta, la única arma que poseía. No levantó la voz, no retrocedió un solo paso. Simplemente miró a Ricardo a los ojos, atravesando su máscara de poder y arrogancia, y pronunció dos palabras que llevaban 70 años esperando ser dichas en aquella casa. Dos palabras que lo cambiaron todo. «Sofía Vélez», dijo. Y el nombre flotó entre ellos, cargado con el peso de la historia, con el eco de una injusticia tan profunda que la tierra misma no la había olvidado. El efecto fue inmediato y devastador. La sonrisa de suficiencia de Ricardo se congeló en sus labios, y por una fracción de segundo sus ojos mostraron algo que Helena nunca había visto en ellos. Miedo, un miedo puro, infantil, el terror de un niño al que han descubierto en mitad de la noche cometiendo una fechoría. Aquel nombre no debería existir. Era un fantasma que su abuelo y su madre se habían encargado de enterrar bajo décadas de silencio y de mentiras bien pagadas. Intentó recomponerse, forzó una carcajada que sonó hueca y falsa. «¿Qué estupideces dices? ¿Te has vuelto loca con la soledad?» Pero su voz había perdido el filo, su seguridad se había agrietado. La pregunta no era para Helena, era para sí mismo. ¿Cómo demonios sabía ella ese nombre? El sencillo plan de robar un tesoro se había convertido en una peligrosa exhumación, y él se sentía de pronto como un profanador de tumbas sorprendido con las manos en la tierra. Helena sintió que el equilibrio de poder había cambiado. Ya no era la víctima, ahora era ella quien tenía el control. «No he encontrado oro, Ricardo», repitió con una voz lenta y deliberada, saboreando cada palabra. «He encontrado algo mucho más poderoso. He encontrado la memoria que se esconde en las raíces de esta casa. He encontrado la verdad, y la verdad, a diferencia del oro, no se puede robar ni se puede gastar. Solo puede salir a la luz». La mención de la verdad hizo que la sangre abandonara el rostro de Ricardo. El miedo se transformó en una rabia ciega y primitiva. Era la furia de la bestia acorralada. «¡Buscad!»,
gritó, girándose hacia sus hombres con el rostro desencajado. Destrozadlo todo si es necesario. Quiero lo que sea que haya encontrado. Ahora. Su elegante fachada se había derrumbado por completo, revelando al matón vulgar y desesperado que siempre había sido oculto bajo capas de seda y de dinero sucio. Los dos hombres obedecieron al instante, desatando una orgía de destrucción. La humilde mesa de madera fue volcada con un estrépito, la poca vajilla que Elena poseía se hizo añicos contra el suelo de piedra. Abrieron las alacenas, arrojando su contenido, buscando un doble fondo, un cofre, cualquier cosa que brillara. Los sonidos de la violencia, de la madera astillada y la loza rota, eran una profanación del santuario que Elena había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Ella permaneció inmóvil en medio del caos, observando la destrucción con una extraña sensación de desapego. Sentía una lástima fría por aquellos hombres. Eran tan ciegos, tan estúpidos. Buscaban un tesoro material, cuando el verdadero valor de aquella casa residía en lo intangible, en las palabras escritas, en un papel descolorido. Eran bárbaros saqueando una biblioteca, incapaces de comprender el poder de lo que intentaban destruir. Estaban profanando un templo sin entender la naturaleza del Dios que en él habitaba. Cuando uno de los hombres se dirigió directamente hacia ella con la intención de registrarla por la fuerza, Elena levantó la mano. En ella sostenía el pequeño diario de cuero. No lo blandió como un arma, sino que lo mostró como si fuera una reliquia sagrada. «Esto es lo que buscáis», dijo, y su voz, aunque no era fuerte, se alzó por encima del ruido de la destrucción. La autoridad que emanaba de su gesto fue tal que el hombre se detuvo en seco, confundido. Ricardo se abalanzó y le arrancó el diario de las manos con un manotazo. Lo abrió con dedos febriles, sus ojos devorando la caligrafía femenina y anticuada. Vio el nombre de Sofía Vélez en la primera página, vio las fechas, leyó fragmentos que hablaban de la codicia de su abuelo, de las amenazas, del miedo. El color desapareció por completo de su rostro. Aquello no era un tesoro, era un acta de acusación. Era la prueba irrefutable sobre la que se cimentaba toda la fortuna y el prestigio de los Montenegro. Sintió un vértigo nauseabundo, el brillo de los automóviles de lujo, la seda de los vestidos de su madre, el respeto comprado en los círculos de poder de Córdoba, todo, absolutamente todo, estaba manchado con el barro de aquella traición. Aquellas páginas no contenían tinta, sino la sangre y las lágrimas de una familia aniquilada. El pequeño libro le quemaba en las manos, un artefacto maldito que tenía el poder de devolver a su ilustre familia al fango del que nunca deberían haber salido. «¡Quémalo!», le ordenó a uno de sus hombres, arrojándole el diario como si se tratara de un escorpión. Su instinto primario era destruir la evidencia, borrar la historia, hacer como si nunca hubiera existido. Creía que el fuego podía purificar el pecado, que las cenizas podían enterrar la verdad para siempre. Era el acto desesperado de un hombre que se ve a sí mismo reflejado en el espejo de sus ancestros y solo encuentra la imagen de un ladrón. Pero Elena estaba preparada para aquel movimiento. «No servirá de nada», dijo con una calma que lo desarmó por completo. «Hay más, hay cartas, y lo más importante, los títulos de propiedad originales están en una caja fuerte en el despacho de don Anselmo. El notario lo sabe todo, Ricardo. Le conté toda la historia. Si algo me pasara, si esta casa sufriera un desafortunado incendio, él tiene instrucciones precisas de llevarlo todo ante el juez». Jaque mate. Ricardo se quedó paralizado, atrapado en una red tejida con el pasado. La violencia, su herramienta predilecta, se había vuelto inútil, contraproducente. Cualquier daño que le hiciera a ella o al cortijo sería una confesión de culpabilidad. Estaba despojado de su poder, impotente, humillado en el mismo lugar donde su abuelo había
cimentado su imperio. El cazador había caído en la trampa de su propia presa y la ironía de la situación era un veneno que le recorría las venas. La rabia en su rostro se agrió, transformándose en un odio puro y concentrado. La miró, pero ya no veía a la viuda desvalida que había despreciado. Veía a una jueza, a una ejecutora, la encarnación de una justicia poética y terrible que había esperado 70 años para manifestarse. El silencio en la cocina destrozada era ahora el silencio de una sala, de tribunal, y él acababa de escuchar su sentencia. Con un gesto brusco, hizo una seña a sus hombres. Se detuvieron, mirándolo con extrañeza, sin comprender el repentino cambio. Ricardo caminó hacia la puerta sin decir una palabra más. Justo en el umbral, se detuvo y se giró. Su mirada era una promesa de guerra. «Esto no ha terminado, Elena», susurró, y la amenaza en su voz era más fría y peligrosa que cualquier grito. «Esto no ha hecho más que empezar». El sonido del motor de su coche al arrancar fue una explosión de furia contenida que se fue apagando en la distancia, devolviendo el cortijo a su silencio ancestral. Elena se quedó sola, de pie, en medio de los restos de su pequeño hogar. El suelo estaba cubierto de los fragmentos de su vida humilde, pero ella nunca se había sentido más entera, más completa. Había sido puesta a prueba en el crisol del miedo y no se había roto. Lentamente se agachó y recogió el diario del suelo, donde el matón lo había dejado caer. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón y el de la vida que llevaba dentro. Un temblor incontrolable, la reacción tardía a la tensión, la sacudió de pies a cabeza. Pero no eran temblores de miedo, sino de liberación. Había mirado al monstruo a los ojos, en su propia guarida, y el monstruo había sido el primero en parpadear. Paseó la mirada por el desorden. Eran solo objetos, cosas que podían ser reemplazadas o reparadas. Lo que había defendido aquella noche, la verdad, la memoria de los Vélez, el legado de Javier, eso permanecía intacto. Se acercó a la ventana y contempló el olivar bañado por la luz de la luna. Los árboles centenarios, con sus troncos retorcidos como ancianos sabios, parecían asentir en silencio, testigos de la pequeña pero inmensa victoria que acababa de tener lugar bajo su sombra. La batalla no había sido ganada con la fuerza, sino con la justicia. El tesoro que había encontrado en la bodega no le había dado riqueza, le había dado un propósito, la había convertido de víctima en guardiana. Y mientras sentía el suave aleteo de su hijo en su vientre, supo con una certeza absoluta que no estaba sola. Luchaba por el pasado, por el presente y sobre todo por el futuro. La guerra contra los Montenegro acababa de empezar y ella estaba lista. La partida de Ricardo dejó tras de sí un silencio cargado de veneno y un desorden que era el reflejo físico de su alma. Pero para Elena aquel caos era un lienzo en blanco. Con una calma que la sorprendió a sí misma, comenzó a poner cada cosa en su sitio, no como una mujer derrotada que limpia sus ruinas, sino como una reina que prepara su fortaleza para el asedio. Cada trozo de losa rota que barría era un fragmento de su antigua vida de miedo que desechaba para siempre. Sabía que la amenaza de Ricardo no era vana. La bestia herida en su orgullo era la más peligrosa de todas. Los días que siguieron fueron una guerra de nervios, una espera tensa bajo el sol andaluz. Elena y Mateo trabajaron sin descanso, reforzando puertas, limpiando estancias y, sobre todo, estudiando los documentos de los Vélez hasta memorizarlos. Don Anselmo, el notario, se convirtió en su general en la distancia, moviendo los hilos de la ley con una discreción y una astucia forjadas en décadas de lidiar con la codicia humana. El cortijo ya no era un refugio, se había transformado en el cuartel general de una causa justa que llevaba 70 años dormida. La primera ofensiva de Ricardo no fue con
matones, sino con el arma más cruel de los ricos, el papel sellado. Un abogado de sonrisa gélida y maletín de piel de cocodrilo se presentó con una orden de desahucio basada en una supuesta deuda contraída por Javier, un documento burdamente falsificado. Pretendía ahogarla en un mar de burocracia, desangrarla con costes legales que sabía que no podía afrontar, y arrebatarle el cortijo con la misma pluma con la que su abuelo había robado el futuro de los Vélez. Pero Elena ya no era una presa fácil. Acompañada por don Anselmo, se presentó en el juzgado de Córdoba, no para defenderse, sino para atacar. No presentó una simple alegación, sino una demanda completa por la restitución del patrimonio y el honor de la familia Vélez, aportando como prueba principal los títulos de propiedad originales y las cartas del abuelo Montenegro. El diario de Sofía, su arma más poderosa, lo guardó para el momento preciso. La noticia corrió por la ciudad como la pólvora, y el nombre de los Montenegro empezó a susurrarse no con respeto, sino con una curiosidad teñida de escándalo. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Era el mayor espectáculo que la alta sociedad cordobesa había presenciado en años. Ricardo y su madre llegaron en su flamante sedán, vestidos con el luto más caro y la arrogancia más impecable, esperando aplastar a la campesina con el peso de su prestigio. Elena llegó a pie, con un vestido sencillo y la cabeza alta, flanqueada por un anciano guardés y un notario jubilado. No representaba el poder del dinero, sino la fuerza inquebrantable de la verdad. El abogado de los Montenegro, un hombre famoso por su retórica venenosa, intentó ridiculizar la demanda, pintando a Elena como una viuda histérica y oportunista. Habló de leyendas, de locura, de un intento desesperado por manchar un apellido ilustre. Ricardo sonreía desde su asiento, seguro de que el poder y la influencia comprarían, como siempre, la sentencia que deseaba. La balanza de la justicia, a los ojos de todos, parecía inclinarse peligrosamente hacia el lado del más fuerte, como había hecho durante 70 años. Fue entonces cuando don Anselmo, con una calma teatral, pidió permiso para leer un último documento. No era una prueba legal, admitió, sino un testimonio humano, y con su voz pausada y grave comenzó a leer la última entrada del diario de Sofía Vélez. El silencio en la sala se hizo tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. Las palabras de aquella mujer, llenas de un miedo y una desesperación palpables, cruzaron el abismo de 7 décadas y aterrizaron en el corazón de todos los presentes. Nos lo quitarán todo, nuestra tierra, nuestro nombre, quizás incluso la vida, leyó el notario, y su voz se quebró ligeramente al final. Que Dios se apiade de nosotros, porque los hombres no lo harán. La descripción de la visita nocturna del abuelo Montenegro, de sus amenazas veladas y del terror de un niño escondido bajo la cama, no era una acusación. Era el lamento de un fantasma que por fin encontraba su voz. La atmósfera de la sala se heló y todas las miradas se volvieron hacia doña Isabel. La matriarca, que había mantenido una compostura de mármol, se derrumbó. Un sollozo seco y desgarrador escapó de sus labios, una grieta en la fachada de su orgullo. En ese sonido no había arrepentimiento, sino el pánico de verse expuesta, desnuda en su miseria moral ante la misma sociedad sobre la que había reinado. Su colapso fue la primera ficha del dominó en caer, la primera piedra del imperio que se desmoronaba. Ricardo, al ver a su madre vencida, perdió el control. La rabia, pura y primitiva, estalló. Se puso en pie de un salto, con el rostro congestionado por la furia, y señaló a Elena con un dedo tembloroso. «¡Es una mentira!», gritó, su voz resonando en el silencio sepulcral. «Esa bruja lo ha inventado todo. Es una campesina sucia que quiere nuestro dinero».
Mi abuelo construyó esta familia con su sudor, no con robos. Su propia violencia verbal era la más elocuente de las confesiones. El juez, un hombre de rostro severo, ni siquiera necesitó deliberar. El arrebato de Ricardo, su desprecio crudo y su pánico evidente habían firmado su sentencia. La derrota de los Montenegro no fue legal, fue social. Fueron condenados en el tribunal de la opinión pública, humillados frente a las mismas personas cuya admiración habían comprado durante años. Salieron del juzgado no como poderosos terratenientes, sino como los nietos de un ladrón, con el estigma de la vergüenza marcándolos a fuego. 7 años después, el sol de la mañana bañaba los muros encalados del cortijo, el olivar de la verdad. El aire ya no olía a polvo y abandono, sino al aroma de los jazmines que trepaban por las paredes y al pan recién horneado que salía de la cocina. Las risas de un niño de pelo oscuro que perseguía gallinas por el patio eran la música que había reemplazado a los lamentos del viento. El lugar había renacido, no solo en su estructura, sino en su alma. Elena observaba la escena desde el porche, meciéndose suavemente en una silla de Enea. Las durezas de la vida no habían borrado la dulzura de su rostro, pero le habían añadido una serenidad y una fortaleza que inspiraban un profundo respeto. Ya no era la viuda desamparada, sino doña Elena, la guardiana del olivar, una mujer cuya historia se contaba en voz baja en los pueblos de alrededor como una leyenda de coraje y justicia. Su hijo, Javier, corrió hacia ella y se refugió en su regazo. Tenía los ojos de su padre, pero la voluntad indomable de su madre. Juntos miraron los campos de olivos, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Bajo la dirección de Elena y Mateo, la finca se había convertido en una cooperativa próspera. Su aceite, Flor de Vélez, era conocido en toda la región por su calidad excepcional, un producto nacido de una tierra que por fin estaba en paz. El cortijo no era una mansión ostentosa, sino un hogar lleno de vida y trabajo. Se había convertido en un lugar de encuentro, un símbolo de que la justicia, aunque lenta, a veces echa raíces tan profundas como las de un olivo centenario. Elena había encontrado su tesoro, no en el oro, sino en la dignidad recuperada, en el respeto de su comunidad y en la promesa de un futuro limpio para su hijo. De los Montenegro apenas se hablaba. Tras el escándalo, su imperio financiero, construido sobre cimientos podridos, se derrumbó. Vendieron sus propiedades para pagar deudas y se retiraron a una vida de oscuridad y resentimiento, prisioneros de su propio apellido manchado. El lujoso hispano-suiza de Ricardo fue visto por última vez acumulando polvo en el garaje de un acreedor, un triste monumento a una riqueza que había resultado ser tan hueca como el alma de sus dueños. Elena nunca sintió el dulce sabor de la venganza, solo la serena satisfacción de la restitución. A veces, por la noche, cuando el viento soplaba suavemente entre los olivos, le parecía oír un susurro, pero ya no era un lamento de pena, sino un suspiro de gratitud. Era la voz de Sofía Vélez, la voz de la tierra, que por fin, después de casi un siglo de sombras, había encontrado la paz bajo la custodia de una madre que había luchado por algo más que una herencia. Había luchado por la luz. La historia de Elena y el olivar de la verdad no es solo el relato de una herencia recuperada. Es un eco que resuena a través del tiempo, recordándonos una verdad tan antigua como los propios olivos. Nos enseña que las mayores fortalezas no nacen de la abundancia, sino de la más profunda de las pérdidas. Fue en el vacío de su dolor, en la soledad de aquellos muros fríos, donde Elena encontró el arma más poderosa de todas, un propósito más grande que su propio miedo, una causa que le devolvió la voz no solo a ella, sino a los fantasmas olvidados de la justicia.
El verdadero tesoro, aquel que Ricardo buscaba con la avidez ciega de la codicia, nunca estuvo hecho de oro ni de joyas. El tesoro era inmaterial, tejido con la tinta desvaída de un diario y el frágil papel de unas cartas. Era la memoria, una herencia que no se puede tasar en monedas ni guardar en una caja fuerte. La riqueza de los Montenegro, construida sobre el silencio y la infamia, resultó ser un castillo de arena frente a la marea imparable de la verdad que Helena había desatado con sus propias manos. Esta crónica nos demuestra que la opulencia y el estatus son a menudo las máscaras más elaboradas de la pobreza espiritual. Los lujosos automóviles de los Montenegro, sus salones vestidos de seda y sus apellidos resonantes no eran más que un decorado hueco, una fortaleza de cartón erigida para ocultar el barro de sus cimientos. Al final, fueron despojados no de su dinero, sino de su más preciada posesión, la ilusión de su propia honorabilidad, dejándolos expuestos en su miserable desnudez moral. La resiliencia de Helena nos inspira porque no es la de una heroína de leyenda, sino la de una mujer común enfrentada a una crueldad extraordinaria. Su victoria no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una voluntad inquebrantable forjada en el hambre, el frío y la humillación. Cada piedra que limpió, cada lágrima que derramó en silencio, fue un ladrillo en la reconstrucción no solo de un cortijo, sino de su propia dignidad y la de todos aquellos a quienes la historia había intentado borrar. Porque al final del camino, las únicas posesiones que verdaderamente nos pertenecen son nuestra integridad y las historias que elegimos defender. La poder, el dinero y la influencia son temporales, vulnerables a los caprichos del tiempo y de la fortuna. Pero la verdad, una vez desenterrada, tiene raíces tan profundas que puede derribar los imperios más sólidos, recordándonos que no hay mentira, por muy antigua que sea, que pueda vivir para siempre a la sombra de un olivo. La vida nos presenta a todos nuestros propios olivares de las sombras, lugares o momentos que parecen malditos, callejones sin salida donde la esperanza parece una locura. Pero la lección de Helena es clara. Es precisamente en esos lugares olvidados, en las historias que nadie quiere escuchar, donde a menudo se esconden las llaves de nuestra propia liberación. A veces, para encontrar la luz, es necesario tener el valor de descender a la bodega más oscura de nuestro pasado. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha sembrado en ti una semilla de esperanza o de justicia, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigamos desenterrando juntos relatos que merecen ser contados. Dale a me gusta si crees en el poder de la verdad y comparte este viaje con aquellos que necesiten recordar que la fuerza más grande a menudo reside en el corazón más humilde. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a los silencios de la historia. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Cuál es el tesoro inmaterial que tú defenderías contra viento y marea? ¿Has encontrado alguna vez la fuerza en la adversidad, transformando un lugar de sombras en un olivar de verdad? Queremos leer tu historia porque cada experiencia compartida es una luz más en el camino de todos.